Ya estamos de regreso. Me da muchísimo gusto de verdad decirle que el platicar con Ana Rosa López Villegas, ella es una periodista independiente y sobre todo es analista política boliviana, y le digo que me da mucho gusto platicar con ella por la gran cantidad de información que tiene y el gran bagaje y conocimiento que tiene sobre su país, Bolivia, y sobre las elecciones, desde luego, que acaban de suscitarse el pasado domingo. Así que ella también decirle que tiene un libro que está presentando, un libro que se titula La columna rota, mirada del presente, publicado por la editorial peruana Ficcionales. Ana Rosa, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás? Querido Gerardo, la contenta soy yo porque estamos justo ahorita hablando, después de 20 años podemos ponernos otra vez en contacto y de verdad muy, muy feliz de poder estar acompañándote a ti en tu programa y seguir tus pasos periodísticos. Felicidades a ti también, Gerardo, muchas gracias. Gracias, Diana Rosa. Oye, platícanos, de repente nos dejamos de ver y desde luego sabíamos de tu conocimiento en todo lo que emprendes de manera tanto teórica como doctrinal y política, pero este libro es interesante porque es una recopilación de las elecciones que justamente el día domingo ustedes tuvieron elecciones en Bolivia. Bueno, en realidad las tuvimos ya las elecciones subnacionales fueron ya hace un par de meses. Y claro, porque tuvieron 4 elecciones, ¿no? Desde octubre vienen teniendo elecciones. Exactamente. Bueno, en realidad tenemos elecciones desde octubre del 2019, Gerardo, pero bueno, me imagino que es de conocimiento público todo el descalabro político que hemos vivido en Bolivia a partir de octubre de 2019. Hemos tenido que repetir elecciones el año pasado, el 2020, porque se constató un fraude electoral el año 2019, ¿no? Esto nos acarreó un montón de problemas políticos, un montón de secuelas, sobre todo a nivel social, en un país que ya venía polarizado y que terminó de polarizarse mucho más, con heridas mucho más profundas que son quizás en este momento más difíciles de sanar. Sin embargo, bueno, las elecciones se repitieron en el año 2020, igualmente en octubre, y a partir de esa fecha se están cumpliendo ya 6 meses y un poquito más del segundo gobierno, le llamaríamos así, del movimiento al socialismo, que en este momento está a la cabeza de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. ¿Qué dice el presidente boliviano Luis Arce con respecto a estas elecciones? ¿Apoya a alguien en particular? Él desde luego forma parte de un partido político, pero ¿qué es lo que se está comentando en este momento en Bolivia? Bueno, mira, como te digo, el gobierno de Luis Arce Catacora está cumpliendo 6 meses ya de funciones, ¿no? Ellos fueron elegidos democráticamente en octubre del 2020 y a la fecha estamos cumpliendo, bueno, está cumpliendo el gobierno 6 meses de gobierno. En estos 6 meses de gobierno hemos registrado también elecciones subnacionales para elegir alcaldes y gobernadores en Bolivia y si te puedo responder por ahí la pregunta, ¿no? Yo te puedo decir que el papel que ha jugado el presidente ha sido el de jefe de campaña de todos sus candidatos a nivel nacional. Ha sido una postura que han criticado muchos otros analistas políticos en mi país, porque al tratarse de una época, de un tiempo muy delicado por el tema de la pandemia, lo que nosotros hubiésemos esperado de un líder nacional era más bien que se ponga al lado de la gente, ¿no? Que se ponga al lado del ciudadano de a pie, para acompañarlo en este proceso de la pandemia. Es un proceso, le llamo yo, porque todos los días pasa algo diferente, todos los días tenemos que enfrentarnos con noticias duras y difíciles en Bolivia, y realmente en estos primeros 6 meses de gobierno, Bolivia no necesitaba un presidente que se dedique a ser jefe de campaña de sus candidatos subnacionales, Gerardo. Pero por ese lado es una primera crítica que abiertamente se le puede hacer al presidente de Bolivia en este momento. Pero ¿qué pasa con Luis Arce? Porque veo que nomás no le gusta estar del lado de los organismos que tienen que ver con la intervención de las elecciones, como la OEA, y lo comento porque en alguna ocasión él no asistió justamente al proceso electoral porque estaban vinculados, involucrados los miembros de la OEA. ¿Qué tiene que ver esto y por qué no tiene esa afinidad con estos organismos? Bueno, te explico. Entonces, el presidente justamente se lo encuentra el día 20 de octubre de 2019.
El 20 de octubre de 2019 registramos en Bolivia elecciones nacionales en las que por cuarta vez consecutiva vuelve a candidatear Evo Morales, pese a que después de un referéndum nacional, el pueblo había dicho que no debía cambiarse la constitución, que no debía haber una nueva reelección de Evo Morales. Evo Morales no respeta esto y de todas maneras él se va a unas nuevas elecciones en el año 2019, perdón. Cuando en las elecciones se constata un fraude electoral que además ha sido constatado por la Organización de Estados Americanos y muchos otros organismos internacionales de gran peso a nivel regional, Gerardo, empieza una pugna, ¿no? Empieza una pugna política entre un partido político boliviano como el Movimiento al Socialismo y organismos internacionales, porque estos organismos internacionales, con la OEA a la cabeza, no había esta pugna de que si hubo fraude o no hubo fraude. El fraude fue constatado. Entonces, a partir de este momento, el 2019, que toda la cúpula masista se enfrenta a los organismos internacionales. En esta cúpula masista estaba por entonces como ministro, o bueno, ya creo que ya no era ministro, estaba Luis Arce Catacora, y él él recoge la herencia de esta disputa con los organismos internacionales, y durante estos 6 meses de gobierno, todo su gobierno, todos los representantes del movimiento al socialismo se han dedicado a desvirtuar la constatación de organismos internacionales como la OEA de que hubo un fraude electoral. No, el fraude electoral no es un relato, el fraude electoral no es una narrativa, el fraude electoral fue constatado en Bolivia, y esto es lo que al presidente Luis Arce Catacora no termina de convencerle, porque claro, él es un militante más del movimiento socialista. Claro. Entonces, no sé si me dejo, sí, no, esta es la pugna que hay entre un presidente, ¿no? Entre nuestro presidente ahorita boliviano, Luis Arce Catacora, y un organismo internacional como la OEA, por ejemplo. No, y está muy claro, y desde luego esto te orilla, todo esto que nos estás platicando te orilla a escribir. Y es que tú titulas tu libro La columna rota, miradas del presente. Es que mira, yo me voy a aprovechar un poco aquí de contarte cómo funciona o cómo surge esto, Gerardo. Entre el 20 de octubre de 2019 y el 10 de noviembre de 2019, en ese lapso de 21 días aproximadamente, Bolivia entera, un país completo, se para. No te hablo de una huelguita o un paro, te hablo de gente de todas las clases políticas, de todas las clases sociales, que sale a las calles, Gerardo, indignada por lo que había pasado. Entonces, yo he vivido de cerca esto en Bolivia, yo estaba en Bolivia todavía, ¿no? Yo he visto esto de cerca, he salido a la calle como muchos otros compatriotas con bandera en mano a gritar estribillos, a defender mi voto, porque no queríamos que el fraude electoral nos deje nuevamente un presidente al que ya el que ya no tenía credibilidad, como Evo Morales, ¿no? Entonces, yo he pasado estos 21 días viviendo en Bolivia muy de cerca, en la piel, cómo se ha pasado estos 21 días de protesta pacífica de la población, y cómo el gobierno ha respondido con violencia, ¿no? Esto es algo que yo creo que tiene que quedar claro, que lo puede constatar cualquiera de tus televidentes con notas de prensa. Antes de que Evo Morales renuncie, ya habíamos tenido que registrar la muerte de 2 compatriotas en Bolivia, justamente porque hubo enfrentamientos entre militantes del movimiento al socialismo y la gente que no estaba de acuerdo con aceptar un fraude electoral, ¿no? Entonces yo tenía toda esta carga emocional metida en mí, digamos, soy periodista, lo que hago es escribir, entonces dije, bueno, yo tengo que empezar a hilvanar un poco lo que hemos vivido, tengo que empezar un poco a destilar esto que hemos pasado, y la mejor manera que personalmente tengo es a través de la palabra escrita. La columna rota parece... ¿Te parece si nos sigues platicando al regresar de la pausa para que nos platiques sobre Evo Morales? Perfecto. Volvemos. Por supuesto que sí, Gerardo. Gracias. Gracias a ti, volvemos. Estamos platicando con Ana Rosa López Villegas. Ella es periodista independiente, pero aparte es una destacada boliviana que conoce como la palma de su mano la historia de su país y de las elecciones, por eso lo hace constar en su libro. Y Ana, antes de la pausa platicábamos de que tú recopilaste toda esta información y todo lo que has escrito justamente en diferentes periódicos y lo plasmas en tu libro, pero te preguntaba, el partido de Evo Morales
tú sabes todas las críticas que ha tenido en tu país, muchas protestas y demás, y hay gente que simple y sencillamente no coincide con el punto de vista de él, pero volvió a ganar su partido. ¿Qué te puedo decir, Gerardo? En política, así como en el fútbol, nada está escrito hasta el último minuto, dicen, ¿no? Bueno, pues fíjate que yo creo que esto también es una consecuencia de lo que vivimos en 2019 y es una consecuencia de la pandemia también, en gran parte, pienso yo. Porque cuando en noviembre renuncia Evo Morales y asume Yanine Áñez la presidencia, por sucesión constitucional, la presidencia temporánea, ¿no? ¿Cómo se me dio la palabra? ¿Qué pasa? Yanine Áñez lo que hace es captar la esperanza que tenía la gente, ¿no? Se ha confiado en un proceso transitorio que podía desembocar en nuevas elecciones. Las elecciones tenían que realizarse entre marzo y abril del año 2020. Y si tú recordarás, justo son los meses en los que se despega la pandemia con toda su fuerza y en Bolivia no tenemos más remedio que suspender las elecciones, ¿no? Entonces, esto da un chance a que Yanine Áñez con su gobierno transitorio, si bien han rearmado en muchos aspectos el país, también han cometido muchos errores. Se constatan actos de corrupción que lamentablemente fueron reales durante su gobierno y se llega a realizar las elecciones nacionales en octubre del 2020, justo un año después de la renuncia, después del fraude electoral que había organizado Evo Morales. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que hay una conjunción primero de cansancio de la gente, de los corruptos de siempre, ¿no? Yanine Áñez, pese a que nos había dado un primer impulso de esperanza de fe, no es ella, ¿no? Pero varios de sus colaboradores se ven involucrados en actos de corrupción. Pero volvió a ganar. Pero volvió a ganar. Y bueno, y tenemos la sorpresa, el resultado de que, primero, una oposición completamente disgregada, Gerardo, que ha sido un gran problema en Bolivia, ¿no? Tenemos dos cabezas, Carlos Mesa, Luis Camacho, que ahora es gobernador de Santa Cruz. Ellos han disgregado, bueno, para mí, en mi opinión personal, especialmente Camacho fue el que disgregó el voto de la población. Por supuesto, tenemos otra vez a Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento al Socialismo como presidente de Bolivia, y claro, una se pregunta, ¿qué pasa, no? ¿Cómo podemos entender esto que nos está pasando a los bolivianos? ¿Cómo podemos explicar que nuevamente, después de haber pasado 14 años de un gobierno con el Movimiento al Socialismo que ha dejado realmente más dudas que certezas, volvemos a elegir nuevamente un gobierno del mismo partido? Oye, Ana Rosa, pero a ver, ¿tú por qué admiras a Evo Morales? ¿Qué es lo que tú admiras de Evo Morales? ¿Por qué consideras que es un gran líder? ¿Por qué lo admiras? Mira, yo no admiro a Evo Morales. Ah, ¿no lo admiras? No. No, yo pensé que lo admirabas, que era una gente que tú tenías coincidencia con él, Gerardo, pensé. Definitivamente, mira, yo te voy a ser sincera, como te lo he dicho hace un momento. Cuando Evo Morales empezó su gestión en el año 2006, te hablo ya de hace 15 años, ¿no? Yo conjugué con sus ideales, conjugué con sus ideas. A mí me parecía que era una opción diferente a lo que habíamos pasado, a lo que habíamos tenido en Bolivia hasta ese momento, ¿no? Pero cuando yo vuelvo a Bolivia, justo en un momento clave también, a partir del 2011, empiezo a ver cosas que cuestionan mis propios ideales, que empiezan a cuestionar mis propios principios. Entonces yo hago un quiebre, y no tengo por qué no contarlo. Yo hago un quiebre con todo este proceso de cambio. Oye, pero él también hizo un quiebre en México, vino, tenía escoltas, estaba hospedado en buenos hoteles, vaya, era un embajador, el embajador de Bolivia en México. ¿Qué opinas de esto? Entonces, es justamente, entonces, yo cuando hago este quiebre y empiezo a ver realmente cómo estaba funcionando el asunto, entonces es ahí que empiezo realmente, yo te hablo del 2011, 2012, empiezo a mirar lo que realmente hay y empiezo muy tímidamente aquellas veces a expresar mi opinión, porque no tenía los medios quizás, bueno, son puras excusas, pero ya cuando tú empiezas a mirar la realidad como le hemos visto los bolivianos en nuestro país, ya no te puedes callar, Gerardo. A ver, y tú como eres una periodista valiente, que se expresa, ¿cómo defines a Evo Morales? Es decir, ¿es un gran líder, es sensible, es amable,
tiene buen trato, hizo buen gobierno. ¿Cómo lo define la periodista independiente Ana Rosa López? Mira, yo te voy a definir en este momento a Evo Morales con estas palabras, Gerardo. Es un expresidente boliviano que desgraciadamente está enfermo de poder, que desgraciadamente está obnubilado con un apetito de presidencia, con un apetito de poder que realmente no hay manera de curar y que justamente porque no se cura, Gerardo, es una enfermedad en mi país. ¿Y de verdad tú crees que se puede uno enfermar de poder? ¿De verdad? O sea, es un enfermo para ti. Para mí, Evo Morales está enfermo de poder. Es un enfermo. Gerardo, y lo peor, Gerardo, es un demócrata. Que no hay un solo colaborador suyo que le diga, oye, miremos la realidad desde un punto de vista diferente. ¿Es un demócrata? No hay manera, Gerardo. ¿Perdón? ¿Es un demócrata? No, Evo Morales no es demócrata, Gerardo. Una persona, un demócrata no quiere eternizarse en el poder, Gerardo. Un demócrata respeta la voluntad popular. Pero Ana, el partido de él fue el que ganó. Si un referéndum ha dicho que no, entonces yo respeto el no. Pero la pregunta aquí es... Si una elección ha dicho que no, entonces yo respeto la elección y voy a una segunda vuelta si fuera el caso. Pero el partido de él fue el que ganó. Él no iba en las boletas, él ganó. Entonces la gente lo quiere. Mira, Evo Morales tiene en Bolivia todavía mucha gente que lo sigue, Gerardo. Eso no hay por qué dudarlo. Hay bastiones regionales en el país que todavía lo consideran como un líder a Evo Morales. Pero por supuesto, él ya no podía candidatear. Y es lo que te digo, cuando el momento en el que Luis Arce Catacora es elegido a dedo, porque Evo Morales es el que decide que él sea el candidato a la presidencia, tú tienes a un Evo Morales que empieza a manejar, a mover sus tentáculos nuevamente en el país para hacer de la campaña de Luis Arce Catacora, ¿no?, una campaña electoral en la que él pueda ganar. Él se ha movido muchísimo estando en la Argentina, porque en la Argentina no le han dado, o sea, en la Argentina ha protegido mucho a Evo Morales. No ha tenido, en ningún momento lo han silenciado, digamos. Él ha tenido libertad de expresión en su máxima Oye, Ana Rosa, ponencia, y nadie le ha dicho a él que cuide sus palabras, ni mucho menos. Él ha hecho campaña desde Argentina para Luis Arce Catacora. Oye, Ana Rosa, pero finalmente, ya para ir concluyendo, esto lo dejas consignado en tu libro, estas anécdotas y otras más. Ya compartiste tu punto de vista con respecto al expresidente boliviano Evo Morales. Y bueno, pues esto es importante que se siga en una de tus publicaciones. Ana Rosa López Villegas, como siempre, con el cariño de siempre. Me da mucho gusto saludarte, verte y sobre todo escucharte, que estás bastante bien, y sobre todo tu punto de vista siempre crítico, siempre valiente, siempre transparente. Muchas gracias, Ana Rosa. Me da mucho gusto saludarte como siempre. Gracias, Gerardo. Un abrazo grande para ti y para tu audiencia. Muy agradecida, de verdad. Con mucho gusto. Ana Rosa López Villegas, periodista independiente, experta en el tema electoral en Bolivia. Ya escuchó usted sus puntos de vista. Así que seguiremos con este tipo de ejercicios, conociendo los puntos de vista de diferentes países, como ya lo hemos venido haciendo. Ya hemos tenido contacto en Colombia, en Perú, en Argentina, en Estados Unidos, por supuesto en Dubái, en Alemania, en partes de Estados Unidos, diferentes lugares, como es San Antonio, como es Houston, por supuesto, en San Diego también, y desde luego en Portugal también, en Italia, en Francia. Continuaremos con estos ejercicios. Nosotros volvemos.